Son las 9 de la mañana con 3 minutos, estamos en ampliación de noticias. Fernando, lo anunciabas tú hace unos momentos nada más. Vamos a conversar con el señor Piero Gessi, que es economista, ha sido ministro de nuestro país, ministro de la Producción, y vamos a revisar con él algunas de las medidas que se han tomado desde el gobierno para la protección de nuestra economía, sobre todo de las empresas que están enfrentando problemas, los comercios también que no están, por supuesto, operando en esta situación de emergencia. Señor Gessi, buenos días, bienvenido. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. En términos sencillos, ¿cómo le puede usted trasladar a la población y sobre todo a los interesados este programa Reactiva Perú que ha tomado el gobierno de cara a esta situación de emergencia y a tratar de salvaguardar en lo que se pueda la economía, no solo de las personas, sino también de los pequeños negocios, de los medianos negocios? Mira, yo no conozco a nadie que crea que el programa, como está diseñado, vaya a funcionar para darle crédito a la gran mayoría de empresas MIPE del Perú. Creo que tenemos que entender que en estas épocas, digamos, de recesión, sí, las empresas bancarias, ¿no?, financieras, entran en modo defensivo. Entonces, no vamos a cambiar el ADN defensivo, ¿no? No vamos a cambiar el ADN de un banco que nunca le ha prestado a las MIPE en general y empezar a prestar a las MIPE, ¿no? Entonces, no va a cambiar. Creo más bien que hay que repotenciar lo que pueden hacer las microfinancieras. Acá hablamos de cajas rurales, cajas municipales, ¿no?, financieras mismos, EIPYMES, las microfinanzas. Yeah. Ahí el sector sí está más bien acostumbrado a prestarle a la gran mayoría de MIPES que están viendo pues desangrarse cada día, ¿no? Y ese sector también está en un modo defensivo naturalmente, y lo que creo, y creo que esta medida puede ser muy importante para revertir, el Estado tiene que entrar a capitalizar las empresas de microfinanzas. De esa manera le da un mejor patrimonio y con mejores ratios patrimoniales las empresas de microfinanzas pueden entrar a prestar de manera más cómoda. En estos momentos están preocupados de sus ratios y que los intervenga la SBS. Sí. No van a entrar a prestar. Entonces, si tú entras, eso se ha hecho en el 2008, en el 2009, en distintos momentos, y esto no sería una crisis financiera, sino preventivamente, Ricardo. O sea, bien, de alguna manera, para fortalecer su patrimonio, entra el gobierno, les inyecta capital a ser recomprado un poco después, y con ese patrimonio fortalecido puede entrar a prestar. Pero eso significa que hay que hacer algunos ajustes a reactiva. Eso, porque, se nos ha dicho que... Esto es parte reactiva, claro, esto es parte reactiva. O sea, las empresas microfinanzas, para que usen reactiva, Perú tienen que primero tener garantía de 100%. O sea, el segmento más pequeño, eso de tener 98% no tiene ningún sentido. No, este no es el momento de estar pensando en riesgo moral y no que ha mencionado el MES. Este es el momento realmente para estar pensando en cómo inyectar liquidez a las empresas más pequeñas. Entonces, tú lo puedes hacer usando las empresas microfinancieras Reactiva Perú recapitalizadas o capitalizadas por el gobierno, y de esa manera pueden empezar a dar préstamos, yo creo, de manera más cómoda. Entonces, eso es complementar, ajustar Reactiva Perú, aumentando las garantías de 98 a 100%, aumentando el tamaño claramente porque es muy pequeño, sí, y lo segundo es la capitalización. Piero, vamos a recordar y explicar entonces también en términos sencillos que cuando el gobierno habla de 30.000 millones de soles, no es que el gobierno entregue 30.000 millones de soles, sino el gobierno va a ser la garantía de aquellas pymes, de aquellos pequeños negocios que vayan a solicitar un crédito, y como no tienen... Como está diseñado no va a pasar, como está diseñado no va a pasar, digamos, de los 30.000 millones no se va a gastar nada para las MIPES. Exacto. O sea, básicamente nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer ajustes, pero la idea es una MIPE, hablamos de las MIPES, que es lo que más me importa en este momento, ¿no? Sí. Una MIPE podría ir a una microfinanciera y ese crédito está garantizado por el Estado. En el momento es 98%, mi opinión, y la gran mayoría de técnicos que conozco es el 100%, y con ese crédito muchas microfinancieras pueden ir al Banco Central y hacer una operativa y conseguir liquidez del Banco Central.
Entonces, lo que tenemos es una garantía del gobierno que permite que las empresas microfinancieras puedan, digamos, potencialmente prestar. Pero ellas nunca van a prestar, por más que Reactiva Perú estuviera perfecta, nunca van a utilizarlo a menos que tengan la otra pata que he sugerido, que es capitalizar el sistema de microfinanzas. O sea, el gobierno entra, inyecta capital al patrimonio, ¿no? Y de esa manera se vuelve el gobierno se vuelve accionista de la empresa, de la caja rural, municipal, de la financiera, temporalmente, para tener una mejor situación patrimonial y estas empresas se sientan más cómodas de prestar. Si no, nunca van a prestar. Creo, Ricardo, que estamos en un momento de una caída vertiginosa, ¿no?, del empleo, del PBI, en general. Estamos en operación así, ¿no?, al corazón abierto, ¿no?, en este momento. No podemos cerrar, no podemos pensar si ese dinero, esos 3 millones, nunca van a llegar a las MIPE si no hay un cambio sustancial, y no podemos seguir esperando. Tenemos tanto el sector MIPE como el sector turismo, que está en una situación muy difícil, toda la economía, digamos, pero particularmente en una situación complicadísima, y no en el momento de una operación no puedes estar esperando ni equivocándote. Tenemos que hacer ajustes bastante serios y sustanciales, y yo quiero invocar, digamos, al gobierno a hacer estos cambios porque creo que podemos terminar en la peor recesión de la historia reciente del Perú, digamos, si no se hace y es evitable. Piero Gessi, hemos comprendido entonces que lo que usted está reclamando, buenos días Piero Gessi, es que el Estado, que el gobierno financie a las microfinancieras, a las cajas rurales, ha dicho usted. Las capitalice, se vuelve como un accionista, las capitalice. De acuerdo, capitalice a estas microfinancieras para que puedan beneficiar a las MIPES. Fortalece su patrimonio. De acuerdo. No les tiene que meter fortalecer su patrimonio. Anoche la ministra... De acuerdo, la ministra de Economía y Finanzas anoche ha hecho difundir algunos tweets. Leo, por ejemplo, el último, hace 10 horas. Quiero contarles sobre 3 medidas de apoyo a las empresas del país. El FAE MIPE, las detracciones y el subsidio de 35% para el pago de sueldos de trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Abro hilo para informarles de sus avances como parte de la rendición de cuentas. ¿Qué piensa usted de esas 3 medidas que anuncia la ministra de Economía, sin duda, para complementar o afinar el plan Reactiva Perú? Claramente, yo creo que el pago de las planillas es una medida bastante importante que se anunció hace algunos días, se ha estado implementando. Creo que hay que hacer ajustes, pero es una medida en la dirección correcta porque está buscando salvar el empleo formal de la economía. Creo que habría que hacer un ajuste, hay que hacer estar a un ajuste más sectorial. Digamos, si estoy en el sector turismo, estoy mucho más afectado que otros sectores. Entonces, el subsidio a la planilla en esos sectores tendría que ser mayor que si estoy, no sé, pues en el sector de supermercados, ¿no?, y alimentos, o agroexportación. Entonces, creo que tenemos que hacer un trabajo más diferenciado por sectores. Creo que por eso los dos grupos que tenemos que preocuparnos son las MIPES, que son el 99% de empresas del Perú, y una parte sustancial del empleo, y fundamentalmente el sector turismo, que es el más golpeado por esta recesión. Entonces, el gobierno creo que está bien, el subsidio a la planilla, creo que tiene que ser más diferenciado por sector, y darle cierta continuidad, digamos, al sector, digamos, al sector que está más golpeado, que va a durar mucho más tiempo. El sector turismo estamos hablando de meses, sino un año que debe estar golpeadísimo, ¿no? Y una pérdida del empleo hoy es una pérdida que no se recupera. O sea, hemos luchado siempre por generar empleo formal y de calidad en el país. Se ha venido mejorando de manera progresiva, paulatina, poco a poco, y en pocos meses se puede perder varios años de mejora, 10 años de mejora. Pero ¿por qué no se recupera? ¿Por qué dice usted que no se recupera? Porque una vez que una empresa cierra, no regresa. O sea, el shock del coronavirus puede ser, de COVID-19 puede ser temporal, pero la pérdida de empleo cuando las empresas cierran no son reversibles. O sea, shocks reversibles se pueden volver temporales, se pueden volver permanentes. O sea, yo cierro una empresa y ya no la vuelvo a abrir. No, ya despedí a mis trabajadores, etcétera. Es una recuperación mucho más lenta. Creo que hay una Cuando la ministra menciona entre las medidas el FAE MIPE,
¿Cómo evalúa usted este programa, esta medida? En realidad, yo creo que son medidas que tienen generalmente un impacto modesto. Yo lo que quiero decir es que todos los programas de créditos garantizados parciales que ha tenido el Estado, como Crecer, Fondo MIPYME, etcétera, han sido utilizados muy poco. Ahora requieres una inyección masiva de liquidez en la economía. Este tipo de programas son bastante pequeños en impacto. No vas a poder revertir una situación tan vertiginosa con programas pequeños. Por eso es que el programa original, como Reactiva Perú estaba hecho, tenía mucho más sentido, porque permitía garantía de 100% más ir con ripos al Banco Central. O sea, con esas garantías podías ir al Banco Central y pedir liquidez. Eso sí podía inyectar decenas de miles de millones de soles, que sí son, digamos, macroeconómicamente relevantes, y rápido. Entonces, al distorsionarse el programa, creo que no se va a poder lograr el efecto. Y yo siempre he sido, Fernando, Ricardo, he sido siempre, he propuesto medidas de ajustes, de mejoras parciales y que ir mejorando, etcétera, las propuestas. Pero creo que ahora la velocidad de mejoras tiene que ser infinita, inmediata, porque si las cosas no cambian muy rápidamente en un par de semanas, vamos a tener, digamos, una quiebras masivas y desempleo masivo. Hay una desesperación tremenda en el sector productivo, y creo que el gobierno tiene que actuar a otra velocidad, tiene que tener un cambio radical en la forma que está enfrentando el problema, y no podemos esperar mucho más. De acuerdo. Ahora, la ministra dice que hay 74% de las empresas que se han... Sí, Fernando, por favor, Piero, un momentito, esperamos un segundo nada más, porque tenemos que hacer una brevísima pausa, regresamos de inmediato para seguir revisando lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, Piero, para de alguna manera darle un respiro o darle una mirada positiva a esta situación complicada, sobre todo de las pequeñas y medianas y microempresas a las que tú haces referencia. Volvemos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios. Que se están tomando para resguardar sobre todo la salud de las personas. Eso es lo básico, pero también con una mirada sobre lo económico que está sufriendo, y eso es a nivel mundial. Hay una serie de medidas, para decirlo ya más rápidamente, el gobierno dijo vamos a dar garantías por hasta 30.000 millones, esa es la cobertura. El gobierno no da el préstamo, lo hacen las entidades bancarias. Y Piero Gessi, que es economista, es ministro de la producción en nuestro país, nos decía que va a ser un poco complicado que los bancos entreguen esos préstamos a gente a la que no están acostumbrados los bancos y financieras a prestarles, sobre todo pequeños y microempresarios que podrían sí ser atendidos por una banca financieras, microfinancieras de primer piso. Y sin embargo, Piero, quería yo llevarte a otro terreno, por ejemplo... Solo para repetir, hay solamente un tema. A ver. Y el punto, Ricardo, es que, pero para que esas microfinancieras presten, el gobierno tiene que volverse un socio temporal, inyectarles dinero o bonos, pero para que se vuelvan un socio temporal y eso les fortalezca el patrimonio. Si no, no va a ocurrir. Entonces, muy bien. Eso es importante. Así como hubo inyección en el 2008, 2009, a los bancos en Inglaterra, en Estados Unidos, el gobierno entró como socio temporal, es lo mismo que tiene que ocurrir acá, y creo que es importantísimo que pase. Se pueden hacer correcciones precisamente estamos en una situación inédita y se tienen que hacer algunas correcciones sobre la marcha. Estamos todos buscando salir de esta tormenta, porque todos estamos dentro del mismo barco. Ahora, Piero, justamente... Sobre ese punto, sí, Ricardo, sobre ese punto, antes de ir al otro tema, quería preguntarle al ministro, respecto a los tweets que ha hecho conocer la ministra de Economía, dice que 74% de las empresas que podían acceder a los beneficios anunciados ya se han inscrito, y el plazo vence el lunes 13 para registrarse en la SUNAT con el código de cuenta interbancaria. Usted, para recibir el subsidio, usted interpreta que estas 74% son solo empresas formales y que las informales no recibirán ningún beneficio y no tienen cuenta bancaria. Por definición, ¿no? Claro, no. Bueno, claro, casi por definición no tienen planillas formales, no van a recibir el beneficio, ¿no? Creo que eso va a ser muy difícil que
Y las cajas rurales y las microfinancieras sí pueden financiar a las empresas informales que no tienen planillas. Claro, son sus clientes de siempre. Todas las financieras, Compartamos, algunas cooperativas, ¿no? Son sectores que están acostumbrados a prestarle al ambulante, al pequeño, ¿no? Al pequeño comerciante, a personas. Mira, tenemos la gran ventaja de tener un sistema microfinanciero de los más desarrollados del mundo, de gran penetración al nivel de microfinanzas. Tenemos que apalancarnos de nuestras fortalezas, como siempre debemos hacer. No pensar que vamos a copiar a Taiwán y a Corea, sino ver lo que tenemos. Y en este caso en particular hay un potencial que tenemos que saber, pero sabemos que este tipo de empresas está muy preocupada en este momento que la SBS les intervenga, ya sus ratios no están bien, ¿no? El ratio de patrimonio, el ratio, ¿no? Entonces, pueden empezar a prestar con garantías perfectas y empiezan a generar una, digamos, no sé si una reactivación de la economía, pero por lo menos reduces el problema de que yo le debo a Pepe y Pepe le debe a Marcelo, y si yo no le pago a Pepe ni Pepe le paga a Marcelo, entonces Marcelo no le paga a mí, entonces nadie le paga a nadie y nos quedamos todos sin dinero. La ruptura de la cadena de pagos es lo que se busca evitar. Pero, y en ese sentido, un dato que de pronto puede parecer menor, pero está circulando ya, está a modo de sugerencia, por supuesto, quería que tú lo evalúes también desde la experiencia y conocimiento, sobre todo cuando hablamos de pequeños negocios. Podrían reactivarse, y es una sugerencia, vamos a ver qué dice el gobierno y el comité de expertos que ha convocado, pero quería conocer tu opinión. Por ejemplo, así como funcionan las panaderías, podrían reactivarse algunos pequeños restaurantes para el servicio de entrega de comida a domicilio. ¿Te parecería sensato? Sí, claro, obviamente. En países como Italia y España, incluso ahí China. Nunca se llegaron a cerrar. En Italia nunca se llegaron a cerrar. El delivery es importantísimo. Yo creo que eso tendría que haber sido ya ayer. Y ese es el problema que mencioné al comienzo. Es un gobierno que comenzó con una medida fantástica que es la supresión cuando no había muertos, y después en la gestión ha perdido el paso. Esto del delivery tendría que haber pasado hace bastante tiempo, ¿no? Sí, porque inicialmente incluso se estaba deteniendo hasta los deliveries de medicina, increíble. Bueno, eso ya se corrigió. No podemos seguir martillando la economía. Bueno, lo que usted postula es un martillazo, si yo lo he comprendido bien. Lo que usted postula es un martillazo, es decir, que el Estado respalde a las microfinancieras para que le presten a los cientos de miles de empresas informales en el Perú. O millones, sí, exactamente Sí, un millón. Ese es el punto. ¿Cuál es la modalidad para que el Estado pueda garantizar a estas microfinancieras? Bueno, es un tema técnico, pero te puedo decir, el gobierno lo que tiene que hacer tiene bonos, ¿no? Bonos del gobierno. Con esos bonos les inyecta, los pone en el activo y el pasivo de las microfinancieras. Por un lado, aumenta el patrimonio, el capital social de las microfinancieras, y por el otro lado, tienen un activo que son los bonos del Tesoro del Gobierno. Eso ya las vuelve instituciones, por 30% del patrimonio. Eso las vuelve instituciones mucho más sólidas y potentes, capitalizadas, no a un nivel de un banco, pero muy bien capitalizadas. Con eso no van a estar tan preocupadas de tener ratios que se les deterioran, porque van a estar mucho más sólidas con el apoyo del gobierno temporalmente, y después, cuando la situación cae, reverse, ¿no? Y se regrese a la situación más normal, el gobierno sale. Es solo temporal. Yo creo que lo más importante, el mensaje más importante de todo este es un shock de oferta temporal. Pero no podemos dejar que con errores de política económica se vuelva una recesión muy potente, medio permanente, y que nos haga perder muchos años en la economía. Y creo que en sentido de urgencia tenemos que no podemos, yo creo que ahorita estamos pensando en pelear una guerra con el serenazgo. Tenemos que llevar todas las cosas que tiene el país. Muy bien, Piero. Ha quedado clarísimo tu planteamiento y vamos a ver si esa sugerencia en algún extremo es recogida por el gobierno. Son las 9 de la mañana con 25.